día domingo para Parashat Mishpatim. Esta porción de la Torá tiene muchas leyes. Hasta ahora, más que todo, hemos visto historia. Todo el libro de Bereshit, el primer libro de la Torá, es historia. La primera parte de Shemot es la historia del pueblo judío, su esclavitud de Mitzrayim, su salida de Mitzrayim. Y esta parashá es una parashá que tiene muchas leyes, es diferente. Y empieza de esta manera, Ve'ele hamishpatim, y estas son las leyes asher tasim lifnehem, que pondrás delante de ellos. Eso es lo que Hashem le dice a Moshe. Estas son las leyes que vas a poner. Y hay muchas leyes. Rashi explica, Ve'ele hamishpatim, y estas son las leyes, como una sola letra dice tanto. Porque en la Torá a veces dice solamente Eile, que es estas. Y a veces dice Ve'ele, y estas leyes. ¿Cuál es la diferencia? Entonces Rashi explica que Eile, cuando dice la palabra Eile, corta, o sea, es un tema distinto, nuevo, es como un capítulo nuevo. Ve'ele es continuación. ¿En qué sentido es continuación? Porque aquí vamos a leer muchas leyes entre hombre y hombre, entre como el trato entre sí, que uno podría pensar que estas son leyes que tienen otro nivel, son terrenales, no tienen la misma importancia que la revelación en Sinai. Por eso, a propósito, dice Ve'ele, todas estas leyes son de Sinai. Porque como acabamos en la parashá pasada, hablamos de la revelación en Sinai, quiero aclarar de antemano que Ve'ele, todo lo que se habla aquí, también es de Sinai. Y carga todo el peso de Sinai y de la revelación divina. Nuestro trato con nuestro semejante es algo divino. Y de cierta manera es inclusive dado más importancia de cierta manera que el trato directamente con Hashem. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, antes de Yom Kippur, el día del perdón, entonces cuando uno pide perdón, entonces si puedes pedir en el día de Kippur perdón de Hashem, de Dios, y Dios te perdona. Pero si no pediste perdón de tu prójimo antes de Kippur, entonces Dios no te perdona por esto. Entonces requiere dos cosas. Necesitas el perdón de tu prójimo y solamente entonces es que Dios te perdona. Por eso es la costumbre antes de Kippur de tratar de hacer las paces, y bueno, hay que hacerlo de inmediato, pero si no, por lo menos antes de Kippur. Ok, y dice Asher tasim lifnehem, que pondrás delante de ellos. Entonces, ¿qué significa lifnehem, delante de ellos? Dice que Hashem le dijo a Moshe que tienes que enseñarle la ley 2 o 3 veces hasta que queden ordenadas en sus bocas según su estructura. Pero no digas, bueno, ya los enseñé, el que lo entendió bien. Tienes, Asher tasim lifnehem, tienes que ponerlo como una mesa servida. Y de hecho, el libro de Shulchan Aruch, que es el nombre de la ley judía, aquí tenemos los libros de Shulchan Aruch, ¿no? Viene de aquí. Shulchan Aruch significa, es una mesa servida. Ahí ya tienes la ley claramente puesta, sin toda la discusión que hay detrás, que podría uno confundirse y no saber cuál es la ley al final. Así le dijo a Hashem a Moshe, tiene que ser lifnehem, lo tiene que presentar ante ellos, pensar en el alumno y asegurar que le llega. Y otra interpretación de lifnehem significa que tiene que ser
ante un bedín, un juicio, una corte, tribunal, gracias, un tribunal de nosotros, del pueblo judío, y no ante cualquier tribunal. Eso también es el significado de Lifneihem. Ok, ¿cuál es la primera ley? Una pequeña introducción a esta ley. Hoy en día no existe la esclavitud. En ningún momento era una cosa así recomendada, pero existía. Sí existía y es parte de la historia. Y en ciertos casos, con ciertas reglas y ciertas normas, está permitido. Y estas son las leyes pertinentes a esto, ¿no? Ki tikne eved ivri, cuando compras un sirviente hebreo, 6 shanim ya'avod, 6 años trabajará, uvashviit yetzei lachovshi chinam. En el 7º año saldrá libre gratuitamente. Entonces aquí los Rashi son un poquito largos, voy a tratar de resumir las ideas en breve. Aquí Rashi explica que en realidad hay dos formas que un judío puede convertirse en sirviente. Uno es si llegó a robar y no podía pagar, lo agarraron y no tenía el dinero para pagar el robo. Entonces el bedín, el tribunal, lo vende como esclavo y con el dinero tiene que restituir lo que robó. Ese es un caso. El otro caso es una persona estaba tan pobre que no tenía, los medios para vivir, quizás no tenía una casa propia y decidió que prefiere venderse como esclavo y tendrá casa, tendría... y va a tener tranquilidad. Entonces eso era otra forma en que uno podría convertirse en esclavo. Ahora, en ambos casos, ¿okay? No importa si es de una forma o de la otra forma, el contrato, digamos, legal es 6 años. Y Rashi explica que no es solamente cuando él se vendió así solo, que realmente ahí hay inocencia, en el sentido que no hizo nada malo directamente, aunque uno no debe venderse como esclavo y debe tratar de evitar esto a toda costa, porque Hashem dice que son mis esclavos, no esclavos de otros, ¿no? Pero el punto es que no hizo ningún delito directamente. En cambio, la persona que robó, podrías pensar, ¿por qué le vamos a dar 6 años solamente? Que queda un tiempo. Dice Rashi, no. Este pasuk en particular está hablando de ese caso. El otro caso ya sabemos que son 6 años. Este caso teníamos que incluirlo, que también son únicamente 6 años. ¿Y qué significa gratuitamente? Significa que ya no se le puede cobrar más, ya pagó, digamos, su pena, y sale libre. Depende de la suma. ¿Ah? Depende de la suma. $100 millones y $1 millón hay diferencia. No, durante estos 6 años, digamos, se tiene que arreglar el asunto. No es que después él sale gratis. Ya este asunto, digamos, sale libre. Después dice, en Begapo yavo, Begapo yetze. Si cuando entró como esclavo estaba de soltero, a juro tiene que salir soltero. In Baal isha hu v'yatza ishto imo. Dice, pero si es marido de una mujer, su mujer saldrá con él. Entonces Rashi explica en Baal isha, dice, ¿cómo que su mujer saldrá con él? Si su mujer en ningún momento estuvo preso, de sirviente con él, ¿cómo que saldrá con él? Entonces de aquí aprendemos de que el amo también tiene que proporcionar sustento a la familia del Señor durante su tiempo de ser esclavo.
Entonces ahora que terminó, él no tiene más esa obligación. Ahora dice, Imadonav yitenlo isha, si durante estos 6 años su amo le dio una esposa, v'yolda lo banim o banot, ha'isha v'yiladeha tiyeh ladonea v'hu yitzei bekapo. Entonces la mujer y sus niños serán de su señor y él saldrá solo. ¿Qué quiere decir esto? Si eras soltero, el amo no le puede dar una esposa de otro sirviente para tener hijos. Tiene que quedar soltero. Pero si era un hombre casado cuando entró, porque según la ley bíblica puede tener más de una esposa, aunque hoy en día ya durante muchos años ya esto no se practica, pero según la ley bíblica sí se puede. Ahora, entonces le puede dar al sirviente durante su estadía una esposa. Entonces cuando él sale en libertad, entonces la esposa y los hijos quedan del Señor. Y él regresa a su esposa de antes. Ve'im amor yomar ha'eved ahavti et adoni et ishti et banai lo eitzei chofshi. Pero si el siervo dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, quiero quedar. Porque obviamente la Torah tiene muchas leyes de cómo es el trato de un esclavo. Y capaz esta persona estaba viviendo bien, su amo le trataba bien, tenía una casa bonita, tenía un sitio bonito, y ahora salir de aquí, entonces tener que buscar sustento solo, quiere quedar. Entonces dice, en este caso, Vihigisho Adonav el Ha'elohim, entonces lo llevará ante los jueces. Eso lo mencionamos en la semana pasada, cuando hablamos que un juez también se llama con el mismo nombre de Dios. Vihigisho el Hadelet, y lo acercará a la puerta, o el Hamezuzah, o a la jamba. Veratza Adonav et ozno bemartzea, va'avado leolam. Y su señor le perforará a su oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Para siempre no significa para siempre, significa hasta el Yovel. Cada 50 años todos los esclavos van en libertad. No 50 años desde que empiezan a trabajar. Es un conteo, fijo. Es fijo. En otras palabras, depende cuándo lo compró, pero va a llegar ese 50 años y todos van libres. Ok, la siguiente parte requiere una pequeña introducción. En general, estamos hablando aquí de la esclavitud. Y hay varias cosas que hay que decir al respecto. En general, el término mitzvah, que es mandamiento, comúnmente la gente lo traduce o lo entiende como un acto bueno. Y de cierta manera, esto no es incorrecto, porque hacer la voluntad de Dios es un acto bueno. Pero no es realmente completo esta idea. Mitzvah es un mandamiento divino, que a veces es un acto bueno, a veces significa no hacer algo que no deberías hacer, muchas veces. 365 de las veces, de los 613. Y a veces también está respondiendo a la realidad de la vida, a las cosas que ocurren. Por ejemplo, una de las mitzvot de la Torah habla de divorcio. Eso no quiere decir que hay que divorciarse, todo lo contrario. Hay que tratar de evitarlo si es posible. Pero si es que lo va a hacer, hay una forma que hay que hacerlo. Entonces, si lo haces de la forma que la Torah indica, entonces esto es la mitzvah, esa es la forma del mandamiento divino de cómo actuar en ese caso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esclavitud, primeramente, eso, gracias a Dios, hoy en día no es realmente parte de la realidad del mundo moderno, y durante ya miles de años en el mundo judío
no se practica eso. Pero sí era una realidad y podría ser una realidad, y tengo entendido que hasta hoy en día en ciertas partes del mundo puede ser una realidad esto. Y si es una realidad, hay que saber cuál es la forma justa y correcta y cómo se hace en ese caso, ¿no? También hay que darle un contexto, porque obviamente en un mundo, gracias a Dios, de avances y donde la gente tiene sus necesidades, o mucha gente, pero siguen habiendo mucha pobreza extrema. Entonces imagínate el caso de alguien que vive en una pobreza muy extrema, no puede proveer para su familia y ve una oportunidad de mejorar su situación a través de la esclavitud. O sea, va a vivir en una mejor casa, va a tener comida, va a tener sus necesidades. Entonces, para esa persona quizás era una opción mejor. Claro, si es el caso, la Torah, Hashem nos dice que Avadaihem, ustedes son mis esclavos, no son esclavos de esclavos, que no es, digamos, lo que Hashem quiere de nosotros. Deberíamos evitarlo, pero si llega el caso y ocurre, entonces es permitido y hay una forma en que hay que manejarlo, establecerlo. Ahora, ya hablamos de la parte de esclavo, ahora estamos hablando de una esclava, de una mujer, ¿no? Y esto es un poquito, cuando la Torah habla de esto, es hasta un poquito más fuerte. Porque aquí se habla de un padre que va a vender a su hija como esclava. Obviamente, de nuevo, no es una práctica que se debe hacer, pero dado el caso, como aquí trae, por ejemplo, que podría ser del beneficio de la niña, como vamos a ver, porque otro punto importante es que en la antigüedad se podía casar con más de una mujer. Y la mujer, al entrar en esclavitud, había una mitzvah de parte de su amo de casarse él o darle al hijo a casarse con ella. Entonces imagínate, para una niña de una familia muy pobre, tener la oportunidad a través de ese acto de elevar su estatus y entrar en otra situación. Eso es para darle un poquito de contexto cuando estamos leyendo esta ley de la Torah. Y eso es lo que dice la Torah. Si un hombre vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como en la manumisión de los esclavos. Im Ra'a be'einei adoneha asher lo ya'ada vehevda. Dice, Le'am nochri lo yimshol lemochra bevigdoba. Si ella fuese desagradable en los ojos de su amo, ya que no la designó para él, entonces le permitirá redimirse. No tendrá autoridad para venderla a gente extraña por haberla traicionado. Entonces Rashi explica así. La mitzvah es, o sea, de que él debe tratar de casarse con ella. Pero dice, si no fue el caso, fue desagradable, dice que no fue el caso, es decir, que la sierva no halló favor en los ojos de él para casarse con ella, ya que no la designó para él, pues su amo debió haberlo designado para él y tomarla por esposa, en cuyo caso el dinero de la adquisición con que se compró ya sirve también como el pago de la Kiddushin, porque hasta el día de hoy, ¿cómo se casa? Se casa con un anillo. El anillo es una forma, digamos, de adquisición. Entonces, en ese caso, como ya hubo una transferencia de parte del padre
de parte del amo al padre, ese mismo dinero sirve como ya un acto de kiddushin. En otras palabras, ya todo casi está hecho. Está arreglado. Solo él tiene que querer hacerlo. Pero En eso caso no que quiere. él no quería, entonces le dará la oportunidad para que sea redimida y salga libre, pues él también debe contribuir para el precio de su rescate. ¿Y cuál es la oportunidad que le da? Que deduce del precio de su rescate al número de años que ella estuvo bajo su servicio, como si ella hubiera sido empleada en vez de comprada. ¿Cómo se realiza esto? Entonces dice, por ejemplo, si la compró por un mané y ella estuvo trabajando con él durante 2 años. Es un ejemplo, ¿no? Llegado el momento, se le dice al amo, tú sabías que ella eventualmente saldría libre al término de 6 años, porque ese es el periodo de la esclavitud. Resulta pues que compraste el servicio de cada uno de estos años por la 6ª parte de un mané. Porque, o sea, Uno entre 6, prorrateado, ¿no? Correcto, 1 entre 6 también. Exacto. Y ella estuvo a tu servicio durante 2 años, los cuales equivalen a 1/3 de mané. Toma 2/3 de mané, ¿no? Y sigue libre de ti. Dice, no tendrá autoridad para venderla a gente extraña, es decir, que no le está permitido venderlo a otro hombre. Solo puede ser vendida una vez a este hombre. El siguiente paso es que va a la libertad. Ni siquiera su padre lo puede vender otra vez, ¿no? Solamente a este hombre. Dice, Bevigdo va por haber traicionado. ¿Qué quiere decir traicionado? Si es que quiere traicionarlo, no cumplir con ella el mandamiento de Yehud. Por eso tú ves que la Torah no está viendo esto enteramente como una esclavitud, sino que hay una oportunidad para esta niña de elevar su estatus, y si no lo hace, la Torah usa una expresión bastante fuerte, es traición, porque la idea no era esto, la idea no era simplemente esclavizarla. Entonces usa esta expresión. Dice, Ve'im livno yadenu, si la ha designado para su hijo, que mishpat habanot ya'aselo la. Esto enseña que también el hijo del amo ocupa el lugar de su padre respecto a designarlo por esposa, porque también tiene el mismo efecto, ¿no? Pero tampoco tiene que hacer un matrimonio normal, o sea, donde se entrega un anillo, porque el mismo dinero de la compra sirve para esto. Pero el padre, que es el amo de la niña, es que tiene que designarlo. El hijo no lo puede agarrar solo. Tiene que ser a través del padre. Que mishpat habanot, y conforme a la ley de las jóvenes, es decir, tiene que darle el sustento, el vestido y las relaciones conyugales. O sea, todas las obligaciones para con una mujer, tiene que darle también a ella. Im acheret yikachlo she'ira ksuta ve'onata lo yigra. Si él toma otra mujer para sí, no disminuirá el sustento, la indumentaria y las relaciones conyugales de ella. O sea, no puede casarse con una mujer y reducir su responsabilidad con ella. Tiene que mantener el estándar, o sea, de los dos juntos. Ve'im shlash eila lo yase la v'yatza chinam min kasef. Pero si él no hace estas 3 cosas por ella, entonces ella saldrá libre gratuitamente sin dinero. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas a las cuales referimos? Podrías, dice Rashi, podrías quizás equivocarte y pensar que estamos hablando de las 3 cosas que son las responsabilidades del hombre con su mujer, que es su ropa, digamos, sustento y las relaciones conyugales.
no se refiere a esto. Las tres cosas son que o tiene que él casarse con ella, El hijo. o su hijo, o reducir el monto del rescate que dijimos, pero de una de estas, si no hizo una de las tres, entonces ella sale gratuitamente. Ahora vamos al siguiente ley, ¿no? Make ish vamet mot yumat, el que hiera a un hombre y éste muere, ciertamente será condenado a muerte. Asher lo tzada, pero si no lo emboscó, va Elohim ina liyado v'samti lecha makom asher yanus shama. Si no fue a propósito, si no fue un error, o sea, no lo mató a propósito, entonces Dios se lo presentó a mano, entonces te destinaré un lugar al que podrá huir. Ir Miklat. Y esta es una ley de la Torah que va a ser repetida varias veces en la Torah, pero aquí está mencionado por primera vez, que son las ciudades de refugio. Que en el caso de que alguien mató a otra persona sin querer, bueno, en el caso que lo mató, asesinó, entonces él tiene que morir. Eso dijo primero. Pero en el caso que no fue así, sino fue un error, entonces en este caso existían ciudades de refugio donde la persona tenía que huir y tenía que quedar en ese lugar, quedarse ahí hasta que muera el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Y eso no era una cárcel, porque más bien era una ciudad donde vivían los Leviim. Estas ciudades, entonces ahí es donde tenía que llegar y había caminos especiales con señalización que decía Miklat, Miklat, que cuando la persona, si llega a pasar algo así y tiene que correr, entonces está muy estresado y no sabe dónde ir, entonces tiene una forma fácil de llegar. Y si no hace eso, entonces algún familiar de la persona que fue matado, si hace algún daño a él, entonces no paga, digamos, la culpabilidad normal. Es la responsabilidad de la persona que mató sin querer de entrar en ese espacio, ahí va a estar seguro. Nadie lo puede perseguir allá. Si un hombre actúa con perfidia contra su prójimo para matarlo con alevosía, de mi altar lo tomarás para que muera. Rashi aquí comenta por qué era necesario que la Torah vuelva a repetir una ley que ya dijimos en el pasuk, en el versículo 12. Ya dijimos, el que hiera a un hombre y éste muere, entonces ciertamente será condenado a la muerte. ¿Por qué tiene que repetirlo? Entonces dice, porque hay casos donde no había maldad. Por ejemplo, un médico que causó la muerte de un paciente cuando lo estaba tratando. Dice un agente del tribunal que mató a un sentenciado por medio de los azotes y terminó muriendo. O un padre que mató a su hijo mientras que lo castigaba, etc. Trae otros ejemplos. Entonces, en este caso no había ninguna maldad. Entonces, en este caso no muere la persona. La Torah está aclarando esto. Pero si es, por ejemplo, un Kohen, una persona importante y se fue después de matar a otra persona, si lo hizo adrede, a propósito, y fue a servir en el templo después, entonces la Torah dice que de mi altar lo tomarás para que muera. No puede esconder y tratar de hacer el servicio o algo sagrado pensando de que a través de esto se puede eximir de lo que hizo y tiene que morir igual. Umake avivimo mot yumat, el que hiera a su padre a su madre ciertamente morirá. Dice Rashi, el que hiera a su padre a su madre, puesto que con respecto al que causa un daño físico a su prójimo,
hemos aprendido en otro lugar de la Torá que se hace acreedor a pagar el daño causado, pero no la pena de muerte. Teníamos que aclarar con respecto a quien daña físicamente a sus padres, recibe la pena de muerte. Es algo sumamente grave que una persona levante la mano a sus padres. Entonces, tanto así, normalmente no hay pena de muerte si uno simplemente levantó la mano, ¿no?, a otra persona. Hay otros castigos, pero no la muerte. Pero con los padres es la muerte. Vegonev ish umecharov nimtza biado mot yumat. El que secuestre a un hombre y lo venda y fuese hallado en su poder, ciertamente morirá. Umekalel aviv v'imo mot yumat. Dice, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. En otras palabras, la ley con respecto a los padres es muy, muy estricto. Como vimos, es uno de los 10 mandamientos, kabed de tavija vetimeja. Las leyes de honrar y respetar a nuestros padres son muy estrictos, como estamos viendo. Veji yerivuna nashim vihika ish et re'eu be'even o ve'egrof velo yamut venafal mishkav. Si hombres riñen y uno de ellos hiere al otro con una piedra o con el puño, y este no muere, sino que cae en cama, im yakum vihitalech bachutz al mishanto vinika hamake rak shifto yiten verapo yirape. Dice, si se levanta y anda fuera por su propio sostén, entonces el agresor será absuelto, o sea, porque no murió el otro hombre, solo pagará por su holganza y hará que se cure. En otras palabras, tienes que pagar el salario de médico, tiene que los gastos que corren la persona que fue herido por su culpa, tiene que cubrir la persona que lo dañó. Con esto terminamos.